Que Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga. Estamos hablando el domingo pasado acerca de la palabra de Dios, cuán importante es la palabra de Dios. Y hablábamos acerca de cómo Dios preserva su palabra. Cómo Dios preserva su palabra. Dios la mandó desde el cielo para los hombres y la ha preservado desde el tiempo en que la mandó hasta el día de hoy. Jesucristo, hablando de eso, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos viendo el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas. Dios mandó su palabra para ser la guía de todo hombre, de toda mujer en esta tierra, a través de las edades. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios ha sufrido un ataque desde el momento en que fue compilada. La palabra de Dios ha sido escrita alrededor de 1500 años, por ahí. Alrededor de 40 personas han escrito la palabra de Dios. Hermano, hermana, esta es una de las predicaciones o informaciones que usted tiene que guardar por el resto de su vida, enseñársela a sus niños, a sus nietos, del ataque de la palabra de Dios. Esta palabra se graba en la página de la iglesia. Véala una y otra vez. Esto es importantísimo para la vida de todos nosotros, y es el ataque a la palabra de Dios. ¿Por qué hay más de 150 Biblias en inglés? Más de 150 Biblias en inglés, todas diferentes. Una Biblia, para que una persona pueda tener derechos reservados de una Biblia, tiene que cambiar 10% de otra Biblia. 10%, o sea, la Biblia tiene que ser diferente. 10% de donde salió o de otra Biblia para que el autor pueda tener derechos reservados. 150 Biblias son diferentes. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Ese es el ataque de Satanás contra la Biblia. ¿Cómo se originó esto? Bueno, vamos a comenzar porque hay dos Biblias que corren alrededor del tiempo. Dos Biblias que corren alrededor del tiempo. Una es la Biblia que sale de la iglesia, la Biblia que ha corrido, que Dios preserva desde que Él inspiró. Veíamos esto el domingo pasado, cuando Él inspiró a estos hombres de Dios. Desde el siglo I, el Antiguo Testamento tenía un canon, que es el que tenemos hoy en día. La Biblia cristiana corresponde al texto judío del Antiguo Testamento. Los judíos solamente tienen texto, el Antiguo Testamento, y ellos coinciden exactamente. La única diferencia va a ser en cómo han arreglado ellos los libros, pero todo es exactamente igual, a excepción de que no está Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, está sencillamente Crónicas. Y estos son los cambios que van a haber entre los dos textos. Entonces, el Antiguo Testamento ya para el siglo I tenía su canon. La palabra canon significa vara de medir. Para el siglo I ya tenía lo que ahora tenemos por 39 libros del Antiguo Testamento, ya estaban compilados. Para el siglo IV, la iglesia de Jesús ya tenía el canon del Nuevo Testamento. Los libros que componen el Nuevo Testamento, ya para el siglo IV, ya la iglesia de Cristo los tenía como canon, como la orden del día. Esto es lo que se conoce como la palabra de Dios. Desde ese tiempo, la palabra de Dios ha seguido el transcurrir de los siglos hasta el día de ahora. La palabra, vuelvo a repetir, son cartas. Vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento, que es donde hay la mayor discusión acerca de eso. Son cartas. Estas cartas las escribía Pablo, las escribía Pedro, las escribía Juan, y se mandaban a las diferentes iglesias. Y estas cartas iban por todas partes. Pero venían líderes
que querían mantener poder y empezaban a cambiar la carta. Dice Pablo, dice Pedro que yo tengo el poder aquí. Y empezaban a cambiar las cartas. Viene un momento en que la iglesia dice, no, estas van a ser las cartas que van a ser la regla para la iglesia. Y vuelvo a repetir, desde el siglo IV eso va transcurriendo todo este tiempo. Eso se conoce como el texto de Antioquía, de la iglesia de Antioquía en Siria. ¿Se acuerda que la palabra en Hechos dice que la iglesia fue dispersada? En Antioquía era la mayor congregación de cristianos. Se cree que había más de 100,000 cristianos en ese momento. Y ahí sale el texto de Antioquía y empieza a correr los tiempos. Este texto es un texto griego, ¿verdad? Estas cartas se escribieron en griego y comenzaron a correr el tiempo. Al llegar alrededor del año 1500, esa palabra ha sido perseguida a muerte. ¿A dónde la persona que tiene la palabra del Señor es perseguida a muerte? Eso es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque el diablo estaba preocupado en destruir la palabra del Señor. Este manuscrito griego se va cambiando de lenguaje alrededor de los tiempos, ¿verdad? No todo el mundo hablaba griego, se comienza a cambiar de lenguaje. Para el año 1611 habían más de 5,000 copias de manuscritos griegos, más de 5,000 copias de manuscritos griegos. Este texto se conoce como el Textus Receptus. Esa es la compilación de los escritos cristianos aceptados por la iglesia del Señor en todas partes. Oiga bien, Textus Receptus. Este es el texto griego que se ocupa para escribir la King James en inglés, la Reina Valera en español. Textus Receptus. Ese es el original griego. Eso no estaba en una parte. Aquí está el Textus Receptus. Eso estaba alrededor de todo el mundo. El 95% de todos los manuscritos coinciden. ¿A dónde el Textus Receptus rechaza? Los otros 5% que no coinciden con la mayoría, y por eso se llama también el texto de la mayoría. Entonces, con esa seguridad uno tiene la palabra de Dios. En todo país, en todo tiempo, va corriendo este texto hasta el momento en que lo tenemos hoy día. Pero entonces, ¿de dónde sale que ahora hay más de 150 Biblias diferentes? En inglés nada más. Desde el año 1611 para acá han habido más de 400 Biblias hechas diferentes. ¿A dónde es que sale esto? Y vuelvo a repetir, mantenga la idea que existen dos Biblias que van corriendo alrededor del tiempo: la del Señor y la Biblia que fabricó Satanás para destruir la palabra del Señor. Y vamos a comenzar por Alejandría, una ciudad en Egipto. Ahí se forma una escuela teológica supuestamente cristiana. La primera mención que se tiene de Alejandría en la palabra de Dios es cuando Esteban está discutiendo con los que habían venido de la iglesia, de las iglesias judías en Alejandría. Y ahí comienza a formarse un pensar que se llama el gnosticismo. Los gnósticos. Esta gente dice de que no hay un cielo ni hay una tierra real. No hay un infierno. El sacrificio por la sangre de Cristo no existe. No hay escrituras infalibles. O sea, usted no puede confiar en la palabra de Dios. Cristo Jesús no vino en la carne.
Ese es el pensar del gnosticismo. Entonces viene esta escuela teológica y comienza a unir las dos, el gnosticismo y la palabra de Dios. La iglesia de Cristo y el gnosticismo se vuelven una, como lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Los mormones, los testigos de Jehová, y vamos a ver eso más adelante, a donde yo tengo mi manera de pensar y lo uno a lo que la Biblia dice. Ya tengo mi propia religión. Esta escuela fue formada por un hombre, se llama Clemente, alrededor del año 200. Esta escuela teológica. Y para el año, alrededor del año 220, hay un hombre, se llama Origen. Este hombre es importante que usted lo sepa. Este hombre crea una revisión, una corrección, entre comillas, de la palabra de Dios, la hexapla. No se llama la hexapla de Origen. ¿A dónde? Él comienza a agarrar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y cada palabra, cada frase que no le parece en su pensar, en su raciocinio, la cambia. Cristo Jesús no vino en la carne, por lo tanto, y empieza a tachar. La sangre de Jesucristo no es válida para cubrir pecados, comienza a tachar. Esta escuela creía en una forma humanista de ver la vida del hombre, a donde no hay un poder transformador, sino que existe nada más las obras que uno hace. No hay milagros, no existen los milagros. Thomas Jefferson, uno de los próceres de la independencia estadounidense, que todos ellos eran masones, seguían este gnosticismo, y él hace también su propia Biblia, a donde Cristo es un hombre bueno, no es el Hijo de Dios, es un hombre bueno. Entonces él forma su propia Biblia, la Biblia de Jefferson, y comienza a decir: no, eso no puede ser, este milagro no existe. ¿Cómo va a existir un milagro? Este es un hombre bueno, las enseñanzas de él son buenas, no hay que matar, no hay que robar, pero que sanó al paralítico, eso no lo creo. Y comienza a cambiar todo esto, y ese era el pensar de toda esa gente, así como era el pensar de Origen y la gente que le sucede a él. Vuelvo a repetir, esta gente era gnóstica, y eso es lo importante. Algo que usted tiene que saber, grabarse el por qué es importante saber esto que estamos hablando ahora, que es la palabra de Dios, porque hay 150 Biblias diferentes en inglés. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde proviene? Bueno, Él es la fuente. Él es la fuente. La hexapla que Él escribió es la fuente de dónde salen estas nuevas Biblias. Este hombre escribe su hexapla y empieza a influir porque él tenía una escuela teológica. Viene otro hombre llamado Eusebio, le sigue a él. Su ídolo era Origen. A este Eusebio, Constantino le dice: necesito sacar 50 Biblias. Aquí se forma lo que es la Iglesia Católica, y Constantino le dice: necesito sacar 50 Biblias para poner en todas las catedrales alrededor de Roma, y comisiona a Eusebio a escribir 50 Biblias. Oiga que esto es importante. Estas 50 Biblias las escribe Eusebio basadas en la hexapla de Origen, a donde cuando Origen empezaba a tachar y a cambiar, Eusebio sencillamente traducía lo que estaba diciendo Origen. Y esa se conoce como el texto alejandrino, el texto que salió de Alejandría. Ese es el texto que se ocupa. Después viene un hombre, se llama Jerónimo, y agarra este manuscrito de Eusebio y compone lo que se llama la Biblia Vulgata. Esta va a ser la Biblia
que se ocupa en la Iglesia Católica a través de los siglos. La Biblia Vulgata sale de Origen de la Hexapla, hace el manuscrito Eusebio y forma la Biblia, entre comillas, Jerónimo. Esta Biblia se conoce como el texto alejandrino. Importante que usted sepa esto. El texto alejandrino. Esas 50 copias que hizo Eusebio se conoce como el texto alejandrino. Viene Jerónimo y forma lo que se llama la Biblia Vulgata. Y comienzan estas dos Biblias a correr alrededor del tiempo. Esta Biblia se compone alrededor del año 320, 340 después de Cristo. Este manuscrito que hizo Eusebio, alrededor de esa fecha. ¿Por qué es importante saber este año? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas Biblias comienzan a correr alrededor del tiempo. Llega un momento en que se forma la King James, se forma la Reina Valera que tenemos hoy en día, la que se ocupa en la iglesia cristiana en español, la que se ocupa la iglesia cristiana en inglés. A esta les preceden varias Biblias que sean traducidas de este Textus Receptus. En el año 1881, dos hombres, Westcott y Hort, dicen: no, vamos a formar un nuevo griego testamento, un nuevo testamento, lo que se conoce como el griego Nuevo Testamento de Westcott y Hort. Vea que ese manuscrito de Eusebio con el Textus Receptus es la base de lo que va a ser Westcott y Hort. Difiere en 5.788 veces. 5.788 veces, que equivale al 10% a lo que es el Textus Receptus. ¿Por qué? Porque para hacer derechos reservados se necesita cambiar más del 10%. Ahora, ¿de dónde saca Westcott y Hort la base para formar su escrito? Viene de lo que se llama el Código Sinaítico, que es otra Biblia, le vamos a poner así, y el Código Vaticano. ¿Se acuerdan de las 50 Biblias que hizo Eusebio? Manuscritos griegos de la Biblia. En 1489, en la Biblia del Vaticano, se descubre el texto vaticano, que era uno de los manuscritos que hizo Eusebio. Porque lo hizo en el año 350, alrededor del 320, el 340, se considera el texto más viejo, y en realidad lo es. Texto más viejo. Que sea más viejo no quiere decir que es original. Es sencillamente más viejo. Esto es importante que lo sepa, y lo vamos a ver por qué en las nuevas traducciones. Se descubre en el año 489 en la Biblioteca del Vaticano uno de estos escritos, y se le llama el Código Vaticano. En el año 1844, en un monasterio católico, un escritor alemán saca de la basura el Código Sinaítico, un libro todo tachado, cambiado en todas partes, que es una de las copias que sobrevivió de Eusebio, del año 320-340. Entonces, como estas dos copias son las más viejas, y porque eran desde el año 350, que sean viejas no quiere decir que son originales. Sí salen de Eusebio, pero esa no es la Biblia que usaba la iglesia de Cristo Jesús. Ese no es el código de Antioquía. Esa fue la Biblia que se compuso de origen, de la Hexapla, de origen por Eusebio.
Estos dos textos, el Código Sinaítico y el Código Vaticano, es la base de todas las Biblias que se traducen hoy en día. Y es por eso que hay más de 150 Biblias que se forman a partir de esta Biblia. Y ahí lo importante que es que lo que usted sepa, por qué la Iglesia de Cristo tiene que perseverar en la King James y en la Reina Valera. Y en la Reina Valera. Estas Biblias no tienen derechos de autor. La Reina Valera 1960 no tiene derechos de autor, la King James no tiene derechos de autor. Todas estas Biblias tienen derecho de autor y es porque se le cambia el 10% del original, de donde salen. Este Westcott y Hort se autodenominan cristianos, pero no lo son. Personas que no creen en Cristo Jesús. No creen en Cristo Jesús, pero se les da la autoridad de formar su Nuevo Testamento griego. Ahora, vuelvo a repetir, este texto va a cambiar 5.788 partes de la Biblia. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Qué es lo que se cambió? Que se cambió, que era verde oscuro a verde claro. No tendría importancia. Que si era una rosa o que si era otra flor, no tiene importancia. Lo que es importante que usted sepa es que estas Biblias difieren en un pensamiento gnóstico, a donde se niega a Cristo Jesús. Y es por eso lo importante que cada cristiano sepa por qué debe tirar a la basura estas Biblias. Veíamos el domingo pasado que la Biblia tiene poder para cambiar a la persona. Pero cuando esa Biblia tiene veneno, hermano, hermana, esa Biblia no va a cambiar a nadie. Cuando en la Biblia se está negando la deidad de Cristo Jesús, esa Biblia no va a cambiar a nadie. Cuando esa Biblia niega la eficacia de la sangre de Cristo Jesús, esa Biblia no va a cambiar a nadie. Ahora la pregunta es, ¿será esa la Biblia? ¿La palabra de Dios? La respuesta es no. Ese es un libro con veneno. Hermano, hermana, si usted y yo tenemos estas Biblias, revisemos nuestra casa y tiremosla a la basura. No se la vaya a pasar a otra persona. Tírela a la basura. Esa cosa tiene veneno. Vamos a ver en qué cambia. Vuelvo a repetir, ¿por qué son diferentes estas Biblias y por qué es importante saber esto? Esta Biblia niega a Cristo Jesús. Niega que Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Estas Biblias cambian el nombre de Cristo al de Satanás. Cambian el hecho que Cristo Jesús es Dios. Cambian que Cristo Jesús nació de una virgen. Quitan la redención por la sangre de Cristo Jesús. Quitan el hecho de que hay una Trinidad. Quitan el hecho de que la persona posee vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, si quitamos esto de la Biblia es otro libro. Y eso es lo que estas personas decían. Origen decía, la Biblia es un libro de historias. La Biblia es un libro de historias, pero uno no puede confiar en eso como la palabra de Dios. Es sencillamente un libro de historias donde se sacan buenas conclusiones. Origen creía que todo ser, incluyendo al diablo,
va a regresar a su estado normal, a su estado donde fue creado. A su estado donde fue creado. Esta gente dice que Cristo es un ser creado. Cristo Jesús no es Dios, sino que es un ser creado. Cristo era, por ser creado, era de menor grado que Dios Padre. Esa es la teología de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, no son cristianos, creen esta doctrina, que es gnóstica. Cristo Jesús es un ser creado, por lo tanto no es igual a Dios y no existe la Trinidad. Cristo se convirtió en Dios en su bautizo. Ahí es cuando Cristo llegó al estado de Dios. Y eso es lo que enseñan los mormones. Todo hombre, todo hombre, no la mujer, todo hombre puede llegar a ser un Dios. Un Dios. La preexistencia de las almas antes del nacimiento, esto es lo que creen los mormones, esto es lo que enseña este pensamiento gnóstico, a donde todas las almas han sido creadas en el cielo y van tomando cuerpos. La restauración final de todos los espíritus, incluyendo a Satanás, a donde todos los espíritus, todo hombre, toda mujer creada va a regresar al estado en que fue creado por Dios. O sea, no hay infierno y no hay un cielo. Todo el mundo, no importa lo que haya hecho, va a regresar a ese mismo estado. He ahí lo importante de saber por qué estas Biblias son diferentes. ¿Por qué yo tengo que tirar a la basura estas Biblias? Hermanos y hermanas, hay más de 150 Biblias, todas difieren un 10%. Así que no voy a ver las 150 Biblias. Aquí tengo una nueva versión internacional. Voy a basarme en esta únicamente solo para explicar lo que estamos viendo. Todas van a ser cambiadas del Textus Receptus, que es el texto que ocupa la iglesia cristiana, en 10%. Todas. Entonces voy a basarme en estos cambios en la nueva versión internacional. Usted, si quiere, vea los versículos y en todas cambia en diferentes partes. El Salmo 9:17. Salmo 9:17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué nos está diciendo la Biblia ahí? Que el malo va a ir al infierno. Hermano, hermana, toda persona tiene que saber que hay un infierno, que vamos a darle cuenta a Dios. Que el fuego eterno es algo real. Es necesario que la persona sea compungida, que sepa que va al infierno por ser mala, como usted y yo lo éramos. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Todos los malos, dice ahí, los malos serán trasladados al Seol. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Miren lo que dice la nueva versión internacional. Lo voy a traducir del inglés al español porque está en inglés. Dice: los malos regresarán a la tumba. Los malos, the wicked, return to the grave. Los malos regresan a la tumba. Todas las naciones que se olvidan de Dios. La palabra de Dios dice: los malos serán trasladados al Seol, al infierno. La nueva versión internacional dice: los malos serán trasladados a la tumba. La pregunta es: ¿no van los buenos también a la tumba? Sí, ¿verdad? Tanto buenos como malos van a la tumba.
Pero la palabra de Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios está diciendo los malos van a ir al infierno, al Seol. La Nueva Versión Internacional está diciendo no se preocupe, usted solo va a llegar a la tumba. ¿Qué es lo que dicen los testigos de Jehová? No hay un infierno. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno. Entonces no se preocupe. Si usted hace cosas malas, no se preocupe. Mire algo importante de saber. En esta Biblia no va a encontrar la palabra regeneración. La persona tiene que regenerarse, una nueva creación. No va a encontrar el trono de la gracia, el Calvario, la remisión de pecados. Usted va a buscar en esta Biblia, no va a encontrar lo que significa la remisión. Inmutable, omnipotente, el Consolador, el Espíritu Santo, el Mesías, el avivamiento, la infalibilidad. Todo eso no lo va a encontrar en la Nueva International Version. No existe la regeneración, no existe la propiciación, el poder redentor de la sangre de Cristo Jesús no existe. Y lo vamos a ir viendo en estos pasajes. En Isaías 14:12 es un pasaje que habla acerca de Satanás, la caída de Satanás del cielo. Isaías 14:12. ¿Lo tenemos? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? El nombre de Satanás. Heilel. Ese es el nombre. Heilel. Lucero. Hijo de la mañana. Entonces la palabra está diciendo de que Satanás cae del cielo cuando se rebela contra Dios. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero en la Nueva Versión Internacional dice: ¿cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana? La palabra dice lucero, y esta dice: ¿cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estrella de la mañana es un título de Cristo Jesús. Entonces lo que esta Biblia está diciendo es que Jesucristo fue el que cayó del cielo. Fue echado del cielo Jesucristo. En Apocalipsis 22:16 nos da el título de estrella de la mañana a Jesucristo. Pero la Nueva Versión Internacional dice de que esta estrella de la mañana cayó del cielo, fue echado del cielo, fue cortado del cielo. O sea, quien se cortó fue a Jesucristo. Eso es lo que dice esta Biblia. En Marcos 16 del 9 al 20. Marcos 16 del 9 al 20 no aparece del todo en la Nueva Versión Internacional. Desde el 9 hasta el 20 no aparece del todo. Cuando Origen estaba cambiando, también quitaba todo lo que a él no le parecía. Quitaba todo lo que a él no le parecía. Entonces, ¿cómo? Estas Biblias se basan en el texto sinaítico y el texto vaticano. Dicen en los originales, no dicen en ciertas cosas, sino que dicen en los originales. Esto no aparece. ¿A dónde lo explican? Porque hay otras que no lo explican. Sencillamente lo han cortado y no hay explicación.
Pero vamos a leer la Biblia en Marcos 15 y 16 en su Biblia. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está diciendo a la iglesia, hay que ir a predicar el evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y fuere bautizado, será salvo. Hay que creer y ser bautizado. Creer y ser bautizado. Si la persona cree y muere antes de ser bautizado, esa persona va al cielo, lo que le pasó al ladrón en la cruz del Calvario. Pero aquí la palabra nos dice de que hay que creer y bajar a las aguas del bautismo para ser salvo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Mas el que no creyere, ¿qué pasa con esta gente? Será condenado. La persona que no cree en Cristo Jesús, que rechaza a Cristo Jesús, va a ser condenado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Vea que para estas personas no existe ese poder. Es una visión humanitaria de Cristo Jesús. Buenas obras, buenas enseñanzas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes y si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor por esto. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Marcos 9. Marcos 16, perdón. Dice, los manuscritos más reliable, ¿qué es reliable? ¿Cómo se dice reliable? ¿Cómo? Confiables. Los manuscritos más tempranos confiables y otros testigos más atrás, dice, no tienen marcos del 16, del 9 al 20. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. O sea, esa no es palabra de Dios. Le está diciendo ahí. Yo no sé cuál es la parte que debo de creer y cuál es la parte que no debo de creer. Eso es lo que le está diciendo estas Biblias. ¿Por qué? Porque no hay poder en Cristo Jesús para ellos. No hay poder. En Lucas 6, 48. Aquí está hablando Jesús acerca, veamos lo que dice. ¿Lo tenemos? Lucas 6, versículo 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Este hombre cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estaba fundada sobre la roca. O sea que aquí la palabra está diciendo, cuando una persona pone su confianza, pone su vida en Cristo Jesús, confía en el Señor con todo su corazón, se entrega al Señor, está poniendo su casa sobre la roca. La palabra de Dios dice esto, yo lo voy a seguir. Y cuando vienen los problemas de la vida, son fuertes. Pero esa persona, esa casa, va a permanecer. ¿Por qué? Y esa es la razón importante. ¿Por qué va a permanecer esta persona? Dice ahí, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, recibía su fuerza de la roca. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí, ¿verdad? En la roca es donde nosotros encontramos nuestra firmeza cuando vienen los problemas. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional 648? Dice, cuando viene la inundación, dice,
es como el hombre que construyó su casa, dice, ahondó y cavó y puso su fundación sobre la roca. Bueno, puso la fundación sobre la roca también. Pero cuando vinieron la tempestad, dice, y comenzó el torrente, golpeó contra aquella casa, pero no la pudo botar porque estaba bien construida. Le voy a decir exactamente lo que dice. Because it was well built. Estaba bien construida la casa. No era que estaba cimentada en la roca, sino que era porque estaba bien construida. O sea, cae sobre la persona el no caer a la tempestad. Es la persona que construye esa casa la que realmente va a aguantar la tempestad. La palabra de Dios dice que es la roca. La Nueva Versión Internacional dice que es la persona, porque estaba bien construida. Veamos en Hechos 8:37. Aquí está el eunuco bautizándose. Lo tenemos 8:37, Hechos 8:37, Acts 8:37. ¿Lo tenemos? Dice, Felipe dijo, está diciendo el eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes el bautizarse. Y respondiendo el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea que el pensamiento gnóstico niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo era un hombre que llegó a ser Dios, dice el pensamiento gnóstico. Entonces aquí esta Biblia dice, no, Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Aquí en la versión Nueva Internacional está el versículo 36 y el 37 desaparece y pasa al 38. No está. Cuando veo una nota, lee ahí lo que acabamos de leer. Si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco respondió y creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea que esto está como una nota. En el texto está desaparecido. Y dice, algunos manuscritos después se encuentra esto. O sea, en el original no está, sino que se lo han añadido después. Eso es lo que le está diciendo esta versión Nueva Internacional. La palabra de Dios está diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Le está diciendo cómo es que una persona puede bautizarse. Cuando esa persona cree en su corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Origen creía en el bautismo de bebés. En el bautismo de bebés. Eso no es bíblico. Aquí la Biblia nos está diciendo que para una persona bautizarse tiene que confesar a Cristo Jesús. Tiene que declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es por eso que quitan. No es porque en un manuscrito no estaba. Ese manuscrito no estaba porque una persona lo quitó. En Romanos 1:20. ¿Lo tenemos? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando acerca de la culpabilidad de la persona que rechaza al Señor. Entonces dice ahí, y su deidad, esa palabra deidad significa que deriva de Dios. Esa es la palabra deidad, que deriva de Dios, pertenece a Dios.
habla acerca de Dios. Entonces está diciendo, esta persona tiene una deidad. La Nueva Versión Internacional dice, Romanos 9. Lo voy a leer en inglés, dice, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, los ángeles tienen una naturaleza divina, pero deidad se deriva de Dios, y esto lo vamos a seguir viendo. Romanos 14:10. Dice la palabra, pero tú, hablándole a la iglesia, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Está hablando acerca del juicio de la iglesia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos, hablándole a la iglesia, todo cristiano va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo Jesús va a ser nuestro juez, Él va a juzgar a la iglesia. Si hemos pecado en Cristo Jesús, dice la palabra de que vamos a ser juzgados y vamos a obtener recompensa por las cosas que hemos sido hechas. ¿Y quién va a ser el juez de todo esto? Jesucristo. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Romanos 14, 10. Dice, you then, why do you judge your brother, or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. Lo voy a traducir, dice, ¿y tú por qué miras debajo a tu hermano? Porque todos nosotros nos presentaremos delante del juicio de Dios. Vea que cambia a Cristo Jesús por Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta gente niega la deidad de Cristo Jesús. Niega la deidad de Cristo Jesús. Dios va a juzgar. Apocalipsis nos habla de que Dios va a juzgar a los malos. El juicio del gran trono blanco. Toda persona que no se encuentre en el libro de la vida va a ser juzgada por Dios. Se abrirán los libros, dicen, y se abrirá el libro de la vida. Pero aquí nos está hablando acerca del juicio de la iglesia. La palabra nos dice de que Jesucristo va a juzgar a su iglesia. La Nueva Versión Internacional dice que Dios, o sea, Cristo Jesús no tiene poder. Él no va a estar ahí. Gálatas 4:7. Hermano, y solo estoy tocando los puntos importantes. Hay 5.788 veces en que difiere. Solo voy a tocar unos 4 puntos más. El por qué esas Biblias son veneno. Gálatas 4:7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Está hablando a la iglesia. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo. La palabra de Dios nos está diciendo, y si leemos el versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Padre, Padre. Así que ya no eres esclavo, usted no es esclavo, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Somos todo esto por medio de Cristo. Tenemos que entender esto es importante, ¿verdad? Somos lo que somos por Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional, Gálatas 4:7? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y así que si eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dios te ha hecho también heredero. No dice por medio de Cristo. Termina en que Dios ha hecho heredero. Y vea que estas Biblias llegan al punto en que todo el mundo es salvo. Dice
has made you also an heir. Te ha hecho heredero. La palabra de Dios dice también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros no somos nada sin Cristo Jesús. ¿Recuerda de la parábola de la viña? Nosotros somos los pámpanos. Si no estamos atados a la viña, no somos nada. Y es que estamos prontos a ser echados al fuego. Filipenses 4:13. Versículo muy popular en la iglesia. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo todo, usted lo puede todo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Quién? Él nos fortalece. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las cosas las puedo en Cristo Jesús porque Él me fortalece. Estoy en Cristo y Él me fortalece. Es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:13 en la nueva versión internacional dice: I can do everything through Him who gives me strength. Dice, todo lo puedo en Él, quien me da fuerzas. ¿Quién es Él? La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo. Cristo es el que le da fuerza a la iglesia, al creyente. La nueva versión internacional dice, no, Cristo no le da fuerza a nadie. Vuelvo a repetir, esto no es coincidencia, hermano, hermana. Sépalo, no es coincidencia. Ese es un pensamiento gnóstico. La persona alcanza salvación. Este es el pensamiento gnóstico. La persona alcanza salvación a través del conocimiento. A través del conocimiento, no la fe. Y este conocimiento puede ser místico. Envuelve magia, envuelve un conocimiento oculto. Ese es el pensamiento gnóstico. Es por eso que estas Biblias niegan a Cristo Jesús. Lo importante de saber eso. No es coincidencia que no se nombre a Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:16. Ya vamos a ir terminando. Primera de Timoteo 3:16. El misterio de la piedad. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos? Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, el misterio que envuelve a Cristo Jesús. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Dios, que está en el trono de gloria, se hizo carne. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la nueva versión internacional? Dice, el misterio de la piedad es grande. Dice, Él apareció en un cuerpo. O sea, sí, Jesucristo apareció en un cuerpo. ¿Y cuál es el gran misterio ahí? Él apareció en un cuerpo. ¿No aparecimos nosotros en un cuerpo también? Eso es lo que esta Biblia está diciendo ahí. He appeared in a body. He appeared in a body. La palabra dice Dios. Dios se hizo carne. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dios dejó su trono de gloria, bajó, se hizo carne. Y nosotros somos testigos de eso, dijo Juan y Pablo. Esta Biblia dice no. He appeared in a body. Igual que todos nosotros. Nosotros aparecimos en un cuerpo.
¿Cuál es el gran misterio ahí? La negación de Cristo Jesús. Primera de Juan 5:7. Este versículo es importante cuando usted está hablando con un testigo de Jehová. Primera de Juan 5:7. Subráyenlo. Testigo de Jehová, póngale a la par. ¿Lo tenemos? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice? Son uno. Este es el único versículo en la Biblia que habla específica. Usted lo va a encontrar en varias partes, en el bautismo de Jesús, en varias partes. La mención de la Trinidad en diferentes etapas: Dios Padre hablando en la voz, la paloma descendiendo como Espíritu Santo y Jesucristo recibiendo el bautismo. Pero este es el único versículo, y va a encontrar varios de esos, pero este es el único versículo donde menciona específicamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos tres son uno, son iguales, en igualdad. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Veamos qué dice esta Biblia. Primera de Juan 5:7 dice: los manuscritos que vienen después en la Vulgata, aparece esto: the Father, the Word, the Holy Spirit. Pero dice, no han sido encontrados en ninguno de los manuscritos griegos antes del siglo XVI. Está diciendo de que eso es mentira, eso fue hallado después, que lo agregaron después. Está diciendo esta Biblia. Vuelvo a repetir, el Textus Receptus salió del 95% de los manuscritos encontrados, de los manuscritos griegos encontrados en aquel tiempo, que se hallaban en existencia en aquel tiempo. Ahora hay más de 20,000 que testifican acerca de esto. En 1611 habían 5,000 que se sabían. Ahora hay 20,000 que testifican de que esto estaba ahí. Aquí le está diciendo, eso es mentira, eso fue añadido después. No lo crea. Para terminar, Apocalipsis 1:11. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y la omega. Aquí está hablando Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí en este Apocalipsis 1:11 dice: al cual dijo, escribe en un rollo lo que has visto y mándalo a las 7 iglesias. Esta Biblia no menciona de que Jesucristo es el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Jesucristo era en el principio. Juan 1:11 dice que el Verbo era en el principio con Dios, y estaba con Dios y Él era Dios, y Él es el último. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es el alfa, la primera letra del alfabeto donde comienza todo, y la omega, la última letra del alfabeto griego donde termina todo. En Cristo Jesús está contenido todo, porque Él estaba en el principio y Él está en el fin. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: no, Jesucristo no estaba en el principio, ni va a estar en el fin. Eso es lo que dicen estas Biblias. Vuelvo a repetir, hay 150
versiones. Lo importante que usted sepa es de dónde vienen estas versiones. Vienen de ese pensamiento gnóstico de la Hexapla, hecho por Origen, escrito por Eusebio. Y eso es lo que se conoce como el Código Sinaítico y Vaticano. ¿De dónde salen estas Biblias? Cada Biblia, para ser diferente, tiene que tener 10% diferente a cada otra Biblia, o de la fuente. Tienen que estarle cambiando el 10% para estar haciendo dinero. Tiene que ser diferente en un 10%. Eso tiene que ser demostrado. Yo le cambié esto y le cambié esto otro. Hermano, hermana, y de casualidad le cambian la deidad, la sangre de Cristo Jesús. En esta Biblia usted no va a encontrar la palabra sodomita. Le voy a decir por qué no la va a encontrar. Porque el hombre, el editor del Antiguo Testamento de la Nueva Versión Internacional, era un homosexual. Sodomita es el hombre que viola a otro hombre. Ese es un sodomita. Ese hombre era un homosexual. Y por eso es que la palabra sodomita no se encuentra en la Nueva Versión Internacional. Porque él era el editor de eso. En esta versión usted no va a encontrar palabras que le digan la realidad a la persona. Hipócrita, le dice Jesucristo. Eso no lo va a encontrar en esta Biblia. No va a encontrar ebrios, borrachos, carnales, pecadores. Le voy a decir en inglés: truth breakers, one bibers, carnal, slothful, unthankful, afeminado. O sea, en esta Biblia no se condena a que la persona sea un afeminado, que esté backbiting, la vanidad, lascivia, prostituirse, demonios, Lucifer, condenación, azufre y el fondo del abismo. ¿Por qué? Porque esta Biblia niega que una persona tiene que cambiar, que hay demonios, que la persona va a ir al infierno. Sencillamente estas cosas son cosas humanitarias. Hay que ver las enseñanzas, que hay que ser bueno. Pero no habla acerca de la condenación que viene. La palabra dice que Dios es el juez de todas las almas. Hermano, hermana, eso es lo importante de estas Biblias. Algo que usted tiene que atesorar y enseñarle a sus hijos. Miren, mis hijos van a una escuela cristiana. En esa escuela les dan esta Biblia y otras peores. Es el trabajo de cada padre decirle: esa cosa es basura, es veneno. Cuando los ponen a estudiar, les digo: tenés que ver lo que dice la palabra de Dios, la Reina Valera o la King James. Es importante que nuestros hijos sepan. Esa mentira de que no, es que el lenguaje es más complicado, esa es una mentira del diablo. Hermano, hermana, yo leo la Reina Valera. Si no entiendo una palabra, yo voy al diccionario. Hay diccionario normal, hay diccionario bíblico, ahora está el Google. Yo no tengo teléfono para estar buscando eso, pero voy a la computadora y chequeo. Está la concordancia. Yo tengo el inglés como mi segunda lengua. Yo entiendo la King James. Si hay algo que no entiendo, yo voy y busco qué significa. Esa es una mentira, no el lenguaje. Lo peor es que se están diciendo australianos que hablan inglés. Nuestros hijos hablan inglés. No tienen excusa para estar diciendo de que no entienden. Sepa que esa es una mentira del diablo para atrapar a las personas. Hermano, hermana, usted sabe ahora la diferencia de dónde salen estas cosas. Y le vuelvo a decir, esta es una base nada más. Sería bueno que siguiera investigando esto. Porque ese es un mundo del ataque de Satanás contra la Dios. ¿Y por qué es que ahora hay iglesias que no son transformadas?
que están leyendo una palabra que no tiene poder. Amén. Pongámonos de pie, hermano, hermana.